Para comenzar vamos a definir qué es el electromagnetismo. El electromagnetismo se define como la rama de la física que estudia la relación de los electrones entre la electricidad y el magnetismo. Es decir, que es el campo magnético creado por la corriente eléctrica y el efecto de un campo magnético sobre una corriente eléctrica. El magnetismo es un fenómeno físico que presentan ciertos materiales, como lo son los imanes, los cuales ejercen fuerzas de atracción o repulsión distintas sobre otros materiales que pueden tener o no propiedades magnéticas. Este se relaciona estrechamente con la electricidad. Algunas de las características de las líneas son: las líneas de campo son tangenciales al campo magnético. Después, las líneas de campo magnético no se cortan y las líneas de campo magnético salen del polo norte al polo sur y son cerradas y continuas. Los imanes generan campo magnético. Como características tienen los polos norte y sur, los polos iguales se repelen y los polos opuestos se atraen. También transfieren sus propiedades magnéticas a elementos ferromagnéticos. Magnética sobre una carga en movimiento. Bien. Cuando una carga en movimiento entra dentro de otro campo magnético, produce una interacción entre los mismos y aparece una fuerza magnética que se representa como Fb. Bien. Como características tiene que si hay fuerza magnética es perpendicular a la velocidad. La fuerza magnética es cero cuando la velocidad es paralela a las líneas de campo. Y un cuerpo en reposo no tiene fuerza magnética. Con respecto a trayectoria circular, la trayectoria circular ocurre cuando una partícula cargada entra dentro de un campo magnético con cierta velocidad. Y como esta fuerza actúa sobre la partícula, aunque no sea en la misma dirección que la velocidad, provoca un cambio de dirección. Y este cambio, al ser continuo, ocasiona que la trayectoria que experimentará la partícula sea una trayectoria circular. Fuerza magnética sobre un conductor. Sobre un conductor en el cual circula corriente eléctrica también vamos a tener una fuerza magnética operando. Con respecto a la dirección en sentido, utilizamos la regla de la mano derecha. Por otro lado, si las cargas se mueven en la misma dirección del campo, no habrá fuerza magnética, ya que estas dependen del ángulo entre la misma. Por otro lado, dependen del campo, de la longitud y de la intensidad. Magnético. El flujo de campo magnético es un valor relacionado a la cantidad de líneas de campo que atraviesan una superficie. Lo que pueden hacer variar al campo es el valor de la superficie y el ángulo. Variación del flujo de campo magnético. Esto se puede dar por el giro de la bobina o el imán, el cambio en el campo magnético o la variación de la longitud de la espira. La ley de Faraday de la inducción magnética establece lo siguiente: la fila inducida dentro de una espira cerrada es igual al negativo de la tasa de cambio de flujo magnético a través de una espira con respecto al tiempo. Podemos ver que se aplica cuando hay un flujo de campo magnético cambiante y, por ende, depende de la variación de campo magnético. Por otro lado, tenemos que la superficie y el ángulo permanecen constantes. Por lo tanto, la variación de flujo magnético va a estar directamente relacionada con la variación del campo magnético.